Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Agradecerles por el espacio, ¿verdad? Ya en el año 2023, ya iniciando el módulo de evaluación de los aprendizajes en contextos universitarios, es parte siempre del diplomado de docencia innovadora, ¿verdad? Nivel básico. Bueno, comentarles que ya este módulo es bastante retador para el área de la docencia, pero vamos a ir haciendo una introducción bastante acertada, ¿verdad? De cada uno de estos procesos, ¿verdad? Algunos de ustedes ya tienen vasta experiencia, pero vamos a ir agregando algunos aspectos técnicos, ¿verdad? Normalmente, bueno, compartirles la agenda de este día. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a también a retomar una presentación de la secuencia de este módulo y también del sistema de evaluación que ustedes ya lo pueden encontrar en la ruta de aprendizaje en plataforma, ¿verdad? Lo vamos a discutir, a presentar y si hay algún ajuste que podamos hacer, lo hacemos, ¿verdad? Ahorita que estamos iniciando. Bueno, también vamos a realizar una actividad de reflexión y exploración de conocimientos previos, porque esta semana vamos a estar trabajando en dos actividades, ¿verdad? Una que es individual y una que es trabajo ya en conjunto. Y el instrumento que vamos a abordar este día, que ya vamos a ver por qué iniciamos con este instrumento, lo voy a presentar a continuación. Y también va a haber espacio de consultas, pero igual forma no duden en levantar la manito o activar su micrófono para detenerme y que lo podamos ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, esa es la agenda de esta tarde. Bueno, de igual forma, ¿verdad? La evaluación del módulo. Tenemos algunas actividades. Aquí me gustaría abordar que son actividades, algunas formativas, de carácter formativo, es decir, para que vayamos desarrollando habilidades y destrezas referentes a los conceptos básicos y técnicos sobre la evaluación de los aprendizajes, y algunas van a ser evaluadas con una ponderación eh, para, la, para la parte de aprobación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a construir en esta semana un glosario de términos que va a ser de forma colaborativa. Si ustedes han explorado en plataforma, tenemos ya una distribución por cada uno y cada una de ustedes y asignados de 4 a 5 términos que vamos a investigar. Es decir, que vamos a investigar esos términos y luego en colaboración entre todos y todas vamos a tener un material impreso que podemos tomar de referencia para estandarizar, digamos, la terminología. Al mismo tiempo vamos a estar trabajando en una construcción, vamos a ir construyendo un concepto de la evaluación de los aprendizajes, partiendo de un aspecto comparativo que vamos a realizar con material que ya está en plataforma de diferentes autores. Entonces, esta parte de la construcción de nuestra propia definición o concepto de evaluación de los aprendizajes lo vamos a socializar el próximo sábado, ¿verdad? 7 de enero. Bueno, si ustedes pueden verificar acá estas franjas que les presento por acá. Aquí vemos franjas como celestitas o aqua, ¿verdad? Vamos a ir viendo de forma transversal al módulo diferentes instrumentos. Vamos a iniciar por prueba objetiva. Vamos a realizar luego una introducción a las rúbricas de evaluación. Este es parte de una de las actividades que ya lo vamos a ver en este mismo cuadrito. También vamos a ver, ¿verdad?
instrumentos para la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación entre pares también, que es parte de los ejercicios formativos, ¿verdad? Del perfil del estudiante. Es decir, no solo obtener una calificación, sino que realmente verificar por qué no cumplí un 10, no cumplí un estándar o un criterio. Es decir, ser conscientes de lo que hemos aportado y al mismo tiempo ver aspectos que podemos mejorar. Y luego vamos a ir finalizando con una guía de observación. Aquí le hemos colocado primer avance, segundo avance, tercer avance y cuarto avance, porque estos 4 elementos que vamos a ir construyendo a lo largo de estas 4 semanas de aprendizaje, lo vamos a retomar acá. Entonces, es una parte de las actividades evaluadas y al mismo tiempo va a ser parte de un e-portfolio de evaluación de los aprendizajes, que va a ser, ¿por qué se llama e-portfolio? Porque es un portafolio digital que vamos a construir semana a semana, ¿verdad? Entonces, va a ser producto, va a ser un portafolio de proceso y de producto, ¿verdad? Lo importante en este sentido es que podamos hacerlo, incluso podemos trabajarlo en pareja o en trabajo de pares, con la finalidad de que nos vayamos retroalimentando. Sin embargo, la diferencia de las especialidades de cada uno y de cada una no nos permite que fusionemos estos instrumentos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Adriana lo va a hacer de su especialidad, ya sea de una asignatura que ya esté brindando o de la que se visualiza ella impartiendo. Es decir, que ya tenemos que irlo enfocando a nuestra especialidad o a la carrera que estamos planificando participar en procesos de formación en docencia universitaria. Entonces ahí está la opción, ¿verdad? Bueno, vamos a tener también elaboración de un plan de evaluación, que es bueno, hoy que estamos ya iniciando labores en las universidades, en algunas somos interciclo y en otras universidades ya están preparando la planificación del ciclo 1, ¿verdad? Eso tiene muchas implicaciones, dado que empezamos a conocer el programa de asignatura que se nos asigne, pero al mismo tiempo tenemos este compromiso de elaborar un plan de evaluación del ciclo que ya contenga mapeado cada una de las actividades que tenemos plasmadas en los 3 registros académicos, ¿verdad? Y las ponderaciones adecuadas, por lo tanto, necesitamos ir teniendo en cuenta los diferentes instrumentos, enfoques, metodologías para llevar a cabo no la evaluación como un fin, sino como la mejora de un proceso para lograr una meta, que en ese caso sería que ellos asocien en sus saberes los nuevos conocimientos versus los previos. Muy bien. ¿Hasta acá alguna consulta que tengan el momento? Solo en cuanto a las actividades de trabajo de pares y la otra actividad, parece que me solicita acceso del Drive, que no puedo, cuando le doy clic al link, me sale acceso denegado. Vaya. En donde ya están las preguntitas. Sí, correcto. Vaya, voy a verificar para darle específicamente a la pareja. Yo lo voy a revisar en un momento, ¿verdad? Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, cualquier consulta y de igual forma podemos platicarlo el día sábado, ¿verdad? Bueno,
Aquí, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar, que los productos que vayamos elaborando, es decir, cada uno de los avances de trabajo de pares, individuales, los vamos a ir recopilando, ¿verdad? En estos trabajos que son digitales y que los vamos a ir, digamos, compartiendo en un Google Site, ¿verdad? ¿Dónde encontramos Google Site? En nuestro correo de Gmail, como una de las herramientas gratuitas que tenemos, ¿verdad? Disponibles. Entonces, esta semana vamos a construir nuestra propia definición de evaluación. Es uno de los productos que también vamos a compartir. Ahí hay una sugerencia porque también es importante que vayamos conociendo varias de las herramientas que tenemos disponibles. Yo hago la sugerencia que sí podemos escribir nuestro concepto, pero también podemos elaborar con ese guión, con ese concepto, podemos hacer un pequeño podcast utilizando una de las aplicaciones y les he compartido el manual de cómo usarlo, ¿verdad? Que es en este caso, la sugerencia es con SoundCloud, ¿verdad? Que lo podemos descargar en nuestro teléfono, ¿verdad? Ya sea en Google Store, en Play Store, y luego ya tiene la grabadora de audio y podemos grabarlo y compartirlo en plataforma e incluso incrustarlo también en nuestro Google Site. Entonces, este es un trabajo que vamos a ir construyendo a lo largo de estas 4 semanas. Muy bien. Bueno, comentarles, ¿verdad? Que, bueno, de la parte de evaluación siempre ha tenido muchas experiencias, ¿verdad? A lo largo de la historia, ¿verdad? Para algunos positivos y para otros no tan positivos, pero ha dejado huella en cada uno de los procesos. Por tanto, es un elemento bastante delicado, por tanto, debemos tener cada una de las consideraciones de la asignatura, de la materia, del módulo, del taller que queramos compartir, ¿verdad? Esto aplica para cada una de estos procesos de formación. Por tanto, la evaluación auténtica, ¿verdad? Podríamos mencionar que es una instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes, más que a la obtención de una nota. También construye una parte integral de la enseñanza. Debe ser desarrollado ya con el enfoque basado en competencia, el modelo inverso. No solo estamos centrados en la actividad que desarrolla el facilitador en el proceso de aprendizaje, sino en la parte conceptual, en la procedimental y sobre todo en la actitudinal del estudiantado. Entonces, bueno, también evalúa competencias dentro de contextos significativos. Quiere decir, ¿verdad?, que estas competencias no solamente es en el campo laboral, en el aula, sino que también en los espacios menos esperados, en la comunidad, en el desempeño con otras personas, ¿verdad? También esta es otra de las partes necesarias que se realiza a partir de las situaciones problemáticas. Para poder desarrollar estos procesos de formación, vamos a realmente desarrollar, resolver aspectos interesantes, ¿verdad? Aspectos de la vida diaria, por tanto debe ser contextualizado. Ese apartado es necesario. También se centra en las fortalezas de los estudiantes y en este sentido, solo permítanme un segundo que... Muy bien. Muy bien. Se centra en las fortalezas de los estudiantes. En ese contexto debe existir
una valoración previa para realmente identificar el nivel de conocimiento de nuestro estudiantado. Algunos podrán tener un nivel un poco más avanzado y otros requerirán balancear, ¿verdad?, sus conocimientos. Por tanto, deberán haber esas actividades que contextualicen, que promuevan no la estandarización, pero el avance del nivel que el estudiante quiera lograr. También constituye un proceso colaborativo. Algunas personas, incluso esta es una pregunta interesante y vemos también resultados en la convivencia con los estudiantes, es referente a un proceso colaborativo. Algunos dirán, no, yo prefiero trabajar individual, yo prefiero el trabajo colaborativo, pero debe realmente haber un equilibrio. No podemos hacerlo solo individual o solo colaborativo, teniendo en referencia que el contexto laboral, el mercado laboral, requiere trabajo multidisciplinario en los diferentes contextos. Entonces, debemos tener esas habilidades blandas, incluso retomar en la parte de evaluación aspectos socioemocionales que en el pasado no se le daba la importancia que requería, pero que debe ser considerado, ¿verdad? Debe ser considerado. También la diferencia de la evaluación de calificación. Ahí podríamos tener varias críticas. Aunque queremos evaluar por competencias, haríamos también un señalamiento a los sistemas educativos. Estamos impulsando la evaluación del desempeño de la persona en los diferentes contextos, pero el sistema educativo todavía está pidiendo una nota, ¿verdad? Un criterio para aprobar o desaprobar. Entonces, aquí debe seguirse trabajando porque ya no solamente debería ser una nota, deben ser productos, debe ser la aplicación de lo que el estudiantado va a realizar en cada una de las actividades. Constituye también un proceso multidimensional, es decir, lo que vemos en una sección de un programa de formación, lo vamos a ir viendo paulatinamente y lo vamos a ir retomando. Es decir, es un aprendizaje que constituye parte de algo más grande, es decir, de un nivel más avanzado. Y eso lo vemos en las carreras universitarias, donde lo identificamos cuando vemos en un pensum o una malla curricular que hay una asignatura que tiene, por ejemplo, legislación educativa 1, 2 y 3. Debe haber una secuencia como tal. Y para ello y para la construcción también de esa malla curricular debe haber una integración de los facilitadores que construyen este aspecto, porque ahí se delimitan los alcances y las limitaciones de estos programas. Si no hay una integración, muy bien, Astrid, si no hay una integración de esos conocimientos, definitivamente puede ser que queden algunos vacíos, al mismo tiempo puede repetirse contenido y no verse reflejado algo integral de esa asignatura o de esa disciplina. Al mismo tiempo, utiliza el error como ocasión de aprendizaje. Posiblemente tengamos algunas limitaciones, pero esto debería ser
más que una frustración, que es uno también de los temas de algunas asignaturas iniciales en la vida universitaria, cómo el estudiantado va a evitar la frustración. Sí es necesario que identifiquemos algunos, surgen algunos sentimientos, ¿verdad? Si salió mal en una actividad, en un debate, etcétera, pero más que verlo como algo que me haga tomar una decisión de desertar, ¿verdad? O de retirarme o de retirar asignatura, debe ser visto, ¿verdad? Como una fuente de aprendizaje para la superación de estas dificultades que puedo tener en el desarrollo de una asignatura. Estos son algunos, nada más, ¿verdad? De aspectos a considerar en una realmente evaluación auténtica. Bueno, eso es como un preámbulo, ¿verdad? Ahora sí me gustaría que, como en esta semana también vamos a construir entre todos y todas un concepto de evaluación. Sí me gustaría saber con qué términos lo asocian, positivos o negativos, este concepto, ¿verdad? Del término de evaluación. Les comparto aquí en el chat eh, el enlace para que ustedes puedan ingresar y vamos a tomarnos unos minutitos para colocar 4 términos o 4 palabritas. Voy a compartir. Para que ustedes los vayan escribiendo y veamos con qué asociamos el término de evaluación de los aprendizajes. Históricamente, ¿verdad? Quizás abonando esa parte, es que ha sido relacionado con los conceptos de premio-castigo, ¿verdad? Si respondo bien, positivo; si respondo mal, la reacción o el resultado es negativo. Vamos a ir viendo en pantalla. Muchas gracias. Nota, examen, ensayado, muy bien. Muy bien. ¿Qué otro instrumento? Aquí solo me han mencionado examen. Vamos a ver con qué otro lo relacionan. Me han mencionado examen, me han mencionado medición. Muy bien. Nota, realmente. Actividades. Donde dice probar, si me amplían un poquito ahí. Medición de los aprendizajes, enseñado, algo negativo. Debe haber, ¿verdad? Alguna actividad que haya realmente dado, ¿verdad? Esta sensación. ¿Alguien que quiera opinar? Yo puse probar en el sentido de testear, de test, de probar o testear. Muy bien, Marcelo. Sí, e incluso quizás la deficiencia en este caso de la evaluación es que si es con ponderación, no hay una forma de retroalimentación, o hacerlo debería ser diferente el enfoque, ¿verdad? Es decir,
como dice Marcelo, ¿verdad? Puede ser un quiz, ¿verdad? Puede ser una prueba de conocimientos, pero no algo que lleve la ponderación, porque ahí sí podemos retroalimentar y lograr esa mejora que necesitamos. Aquí hablan acerca de la adquisición de conocimiento. ¿Quién me puede ampliar un poquito esa? Me parece interesante la adquisición de conocimientos, pero además de conocimientos, ¿qué más? ¿Sí, Marielos? No le escucho, Marielos. Mucho. Hoy sí, Pues hoy sí. sí, también enfocado en cuestión de habilidades, cuando nosotros estamos adquiriendo no solo el conocimiento, sino el cómo vamos a ocuparlo y aplicarlo en la vida real, ¿verdad? Así es. Muy bien, Marielo. Y creo que ese es el enfoque que debemos ir cambiando. Incluso más adelante, cuando ya empiece a desarrollar la parte de la prueba objetiva, porque realmente sí lo tengo que enseñar, ¿verdad? Para profundizar un poco sobre esto, pero también hay algunas sugerencias referente al uso del examen como tal, ¿verdad? Sí me parece la parte de adquisición de conocimientos, siempre va a ser necesario algo que de la parte conceptual o factual de una carrera en particular más que en otras, pero siempre es necesario. Hay que darle también el énfasis a la parte procedimental, que es lo que va a realizar el estudiante. Y en este caso, la procedimental se le daría un poquito más de énfasis. ¿Por qué? Dado que ahí puede realmente poner en práctica lo que ya aprendió o la aplicación de ese concepto, más que la repetición lineal de palabras o de una definición. Vamos a ver qué validación del proceso. ¿Qué me amplía esa parte de validación del proceso? Bueno, yo lo verifico porque realmente quien no cumple esa parte del sistema de evaluación, lo que se busca es realmente el logro de las competencias, ¿verdad? El logro de las habilidades y, pero volvemos a la parte que les mencionaba, el sistema de evaluación del Ministerio de Educación, cómo lo rigen los diferentes países, pide una validación que nos permite una acreditación, ya sea por medio de un título, un diplomado, un diploma, ¿verdad? Una certificación, etcétera. Y ahí podemos tomar en cuenta diploma de participación o de aprobación. Si no logra las competencias o según el reglamento una nota en particular, pues llegaremos a un diploma de participación. Pero si va las dos partes, participación y aprobación, es diferente, ¿verdad? La respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a tener también ese Mentimeter para que ustedes lo puedan visualizar en plataforma. Muy bien. Y ahora vamos a esta parte, ¿verdad? Que sería el examen escrito o la prueba escrita. Me gustaría que levanten la mano quienes ya han diseñado para sus estudiantes o es primera vez que van a tener la experiencia.
Hola, buenas Hola, noches. buenas noches, Adrián. Pues en mi caso es primera vez. No he tenido la experiencia, pero sí sería la primera vez. Excelente, muchas gracias. Sí, y creo que en ese sentido vamos a tratar de brindar todos los tips, ¿verdad? Para ir mejorando esas experiencias, ¿verdad? En el diseño. Marielo ya ha realizado también pruebas escritas. Vamos a lo mismo, ¿verdad? Dependerá del enfoque que le vamos a dar a esta prueba escrita. Si es únicamente verificación de conocimiento o del aspecto factual, el enfoque, pues creería yo que estaríamos repitiendo un poco más de lo que históricamente hemos tenido en los sistemas educativos, pero deberá haber una diferencia. Por ejemplo, muy bien, correcto, así es. Sí, como dice Marielo, ¿verdad? Muy importante definir qué queremos lograr. De la evaluación. Sin objetivos claros es imposible. Creo que no podemos abarcar todo, tenemos de un registro académico, sino que si vamos a hacer uso de los diferentes reactivos que tenemos, ya sea el tipo de ensayo, en donde vamos a leer realmente la postura del estudiantado. Respuesta corta, ¿verdad? Entre otros. Pero si utilizamos como las tradicionales, podríamos decir la de opción múltiple, va a depender el enfoque que hagamos de este. Muy bien. Ahora vamos a contextualizar qué es, ¿verdad? ¿Qué es una prueba escrita o qué es un examen escrito o un parcial? ¿Verdad? Es un instrumento de evaluación que se presenta de forma escrita, ya sea en forma física, ¿verdad? Que se lo brindamos en los diferentes espacios o de forma digital si hacemos uso de plataforma o de otra herramienta digital que tengamos a disposición. Y está integrado por una variedad de reactivos, ¿verdad? Tenemos dentro de estas, ¿verdad? Las pruebas de batería, que incluye diferentes variedades, ¿verdad? De estos reactivos. Lo integran y el examinado debe elegir entre un conjunto de opciones si estamos hablando de esta, ¿verdad? Si es selección múltiple, por ejemplo, falso verdadero, etcétera. Lo cual impide que el juicio o las opiniones del evaluador interfieran en el momento de los resultados, es decir, que ya hay algo previo o un patrón que ya tenemos seleccionado para el diseño de este, ¿verdad? Incluso en algunas oportunidades, cuando son grupos extensos, grupos grandes, ya estamos hablando de 50 estudiantes en adelante, dependerá, se pueden generar claves, ¿verdad? Claves de pruebas para eso. Ahora bien, si el enfoque es conocer las opiniones de nuestros estudiantes, pues no va a haber, aunque lleva un poco más de trabajo la revisión, ¿verdad? La retroalimentación, podemos obtener información mucho más valiosa que únicamente respondió bien o respondió correcto o incorrecto. Ahora bien, volvemos al detalle, ¿verdad? ¿Qué es la evaluación auténtica, verdad? ¿Qué realmente necesitamos? ¿Cuál es el cambio que necesitamos en los procesos formativos en educación superior, verdad? Constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes. Por eso ahora ya cuando antes se hablaba técnicamente del proceso de aprendizaje, de
de enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Realmente no sabemos si el producto que estamos desarrollando en clase está generando esa enseñanza, ¿verdad? Como tal. Pero sí lo que sí podemos verificar, ya sea con juegos, con dinámica, con gamificación, con productos, con trabajos de grupo, podemos sí verificar el aprendizaje y el alcance de este. Su propósito principal, ¿verdad?, es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje, aumentar las posibilidades de que el estudiantado aprenda. ¿Qué nos lleva a que el estudiantado aprenda? Es que pueda realmente ir sumando, ¿verdad? Sumando cada una de esas habilidades y destrezas que complementen ese perfil de egreso que lo encontramos en el plan o el programa de la carrera universitaria. Creo que en ese espacio tenemos que estar conscientes de que la asignatura o esa parte que la universidad nos ha asignado contribuye positivamente a realmente dar ese plus, ¿verdad?, a ese perfil de egreso que estamos desarrollando. Posiblemente vamos a ver discrepancias o diferencias entre los programas de carrera de las diferentes universidades, pero hay una estandarización al mismo tiempo porque son aprobados por esta unidad de desarrollo curricular que está en el Ministerio de Educación y aunque da algunas particularidades en el diseño, en general cumple con ese, digamos, estándar. En este sentido, la evaluación auténtica constituye una actividad formadora. Esto lo menciona Duciati, ¿verdad?, en 1990, que permite regular estos aprendizajes, es decir, comprenderlos, retroalimentarlos y mejorar los procesos involucrados en ellos. ¿Por qué es importante esa actividad formadora? Porque esa permite ir retroalimentando, ir sumando a cada uno de los espacios, digamos, en el proceso. Bueno, a nivel universitario tenemos normalmente esas ponderaciones, incluso el programa que nos asignan ya tiene porcentajes, incluso por cada uno de los registros. En algunas universidades tendrán 6 evaluaciones durante el ciclo y en otras habrá la opción de 6 a 8 como mínimo. Pero eso dependerá también de aquellas también evaluaciones que sean formativas, es decir, que vayan contribuyendo a afinar esas habilidades durante el proceso. Más que llegar únicamente al proceso de evaluación sumativa y obtener una calificación que no refleje realmente ese proceso y el alcance que han tenido hasta ese momento. Bueno, acá ya tenemos las características de estas pruebas o de este examen escrito o de este parcial. ¿Qué debemos verificar a la hora de realizar? Incluso, ¿verdad? Además de este instrumento, eso también es otro aspecto que vamos a abordar el día sábado, que es, hemos colocado técnicas e instrumentos de evaluación porque dependerá del autor y el enfoque así lo clasifica. Algunos lo mencionan como instrumento y algunos como técnicas. Entonces, las pruebas en una primera instancia debe tener una objetividad. Es decir, únicamente poseen una respuesta correcta o puede haber variación, depende de la redacción del ítem,
lo cual permite obtener resultados y que no exista la intervención de un juicio del evaluador. Es decir, el estudiante me puede decir si no está bien redactada esa pregunta o ese ítems, posiblemente el estudiante diga, bueno, pero yo respondí lo mismo, mi compañera lo tiene bueno y yo lo tengo malo. Entonces, que se vea realmente una objetividad con cada uno de los participantes, ¿verdad? Es decir, eso, si es una pregunta, ya sea de respuesta corta o de respuesta larga, de igual forma que se mire, que se observe una objetividad a la hora de calificarlo. Es decir, si vamos a solicitar términos, si vamos a solicitar aplicación, pues que sea sobre el mismo contexto o base. Luego, como otra de las características que tiene este instrumento es la validez, que es el grado de evidencia y la teoría que apoyan las decisiones en la toma de resultados. Es decir, es válida la prueba, se ha diseñado correctamente y esto me va a permitir tener un análisis, ¿verdad?, estadístico de estos resultados. Se pueden detectar para la revisión cualitativa y también cuantitativa, ¿verdad?, interpretando de esta evaluación cuántos estudiantes realmente aprobaron esta prueba y de hacer una media, ¿verdad? Una media para identificar realmente si se ha logrado los procesos de aprendizaje que se habían planificado y también saber cómo utilizar esos resultados. Si es positivo, ¿verdad? Podemos siempre hacer mejoras en el sistema de evaluación y también si es negativo, poder verificar qué podemos mejorar. En ese caso de si sale más del 50% de lo estudiantado con alguna deficiencia o limitación en los resultados, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían cambios en su planificación? Vamos a repetir la pregunta, ¿verdad? Si ya tenemos una prueba, si estamos desarrollando una actividad, pero ya calificamos, ya tenemos notas y vemos que más del 50% del grupo ha tenido un resultado no tan bueno, ¿verdad? Es decir, ha tenido limitaciones a algún contenido en particular. ¿Qué cambios haríamos? ¿Qué cambios haríamos en nuestra planificación? Primero Marielos y luego Astrid. Bueno, yo creo que en primer lugar definir cuáles son esos patrones, porque tal vez hay algún patrón entre todas las respuestas, ¿verdad? O alguna estructura que esté malo, y a partir de eso quizá cambiar las actividades que yo como maestro he hecho para el próximo módulo. Y en el caso del módulo actual, creería yo que sería bueno ver alguna otra evaluación o algún material complementario, porque si a más de la mitad no tuvo el aprendizaje deseado, entonces quizá no fueron ellos, pues puede ser alguna estrategia que no la aplique bien. Muchas gracias, Marielos. Sí, me parece muy bien, ¿verdad? Hay que analizar, digamos, todas las aristas, ¿verdad? Astrid. Ok, sí, de hecho yo iba a decir algo un poco parecido a lo que dijo Marielos, de que había que analizar verdaderamente si hay como algo en común de cuáles son las respuestas en las cuales los estudiantes han tenido errores. Tal vez en ese contenido específico algo no quedó claro o la actividad que yo utilicé para explicar ese contenido no fue la adecuada y es por eso que no hubo la comprensión total. Entonces, buscar puntos en común, y solamente quería contar que en un lugar donde yo trabajé, pues había una regla
de que si el más del 50% reprobaba, entonces había que repetir el examen, ¿verdad? Porque ya más del 50% ya quiere decir que hubo algo en la planificación que estaba un poco erróneo o tal vez no apropiado. Gracias. Gracias, Astrid. Definitivamente hay varias cosas digamos, en el tintero. Uno es que posiblemente, como dice Astrid, que nuestra planificación no retomó o el tiempo exacto entre el periodo de evaluación. Posiblemente hayamos incluido temas que todavía no hemos impartido, ¿verdad? Entonces, eso habrá que verificar. Marielos dice, o verificar el instrumento de evaluación que no está acorde a nuestra metodología. Muy bien. Otro aspecto, más que también el resultado, es decir, este tema no lo comprendieron del todo. Entonces, ¿cuántas horas en la planificación están destinadas a este contenido, a esta práctica? Entonces, tendremos que verificar ese tiempo, porque si es un tema un poco complejo o que requiere mayor práctica para la aprehensión, ¿verdad? De ese conocimiento, de esa habilidad, vamos a tener que hacer ajustes en la cantidad de horas asignadas a este tema. Y podemos hacer una verificación con los demás contenidos y jugar con esos tiempos, ¿verdad? Hacer ese ajuste, brindarle un poco más de tiempo para el desarrollo y poder realmente lograr los resultados esperados. Marcelo, adelante. Sí, yo creo que en ese aspecto también, por eso es importante la labor del docente en el día a día, en el sentido de estar atento a qué tanto se ha asimilado el conocimiento en las actividades de diario. Ya llegar al final, digamos, en un examen, significa que nosotros ya hemos hecho bastante anteriormente, pero realmente la labor del docente debería no ceñirse a examinar únicamente en ese momento, sino que en las actividades, ¿verdad? Y ver qué tanto... Por eso a mí me parece también fantástico cuando se empiezan a explorar conocimientos previos y al final de una sesión se preguntan, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Y no se hacen cambios automáticos de un tema a otro, ¿verdad? Porque el docente se evalúa a sí mismo y está consciente de que tiene que sentir que el tema que ha dado o que se ha facilitado está cerrado. Y el docente usualmente sabe, ¿verdad? Uno puede detectar, decir, yo creo que este tema como que no lo han comprendido del todo, ¿verdad? Y después uno evaluar, mejor le vamos a dar otra hora más, vamos a hacer otra actividad más en el día a día, porque si ya cuando ya llegamos al final, si no hemos sido capaces de ser sensibles a ese día a día cotidiano, a esas actividades, nos va a pasar precisamente lo que usted nos acaba de decir, ¿verdad? Entonces, es también como una estrategia, digamos, para que no nos suceda eso, sería estar pendiente en las actividades diarias. Es correcto, gracias Marcelo. Y fíjense que esa perspectiva, ya le voy a dar palabra a Astrid. Una vez estábamos brindando una capacitación al área de salud, precisamente a doctores, ¿verdad? Que ya están impartiendo clases a nivel del año social, el internado, ¿verdad? Para el doctorado en medicina. Y decían ellos, pero ¿cómo me voy a detener? ¿Cómo me voy a detener a repasar un tema que tuvo que haberlo aprendido en tal año académico? No me puedo detener porque esto tiene tantas unidades valorativas. Posiblemente no sean asignaturas de 3 unidades valorativas, de 4, sino que estamos hablando de 10, de 10 unidades o de 12 unidades valorativas. Y ahí quedan, ¿verdad? Van quedando esos vacíos a nivel universitario que los vamos a identificar ya, imagínense, en el año social que ya están por graduarse, ¿verdad? Entonces, verificar
lo importante que es lo que dice Marcelo, ¿verdad? Ir verificando en el proceso, no esperar el resultado y el último parcial tiene una mala calificación, sino que ir realmente haciendo un acompañamiento, un monitoreo, que igual forma se hace, si es 100% virtual, se debe hacer un monitoreo a alguien cuántas horas ha entrado, eso todo lo podemos verificar en plataforma, hacer un historial de cliqueo, qué es lo que ha visto, qué es lo que no ha visto, entonces podemos verificar qué está pasando, ¿verdad? Y contrastarlo con los resultados. Astrid, adelante. Muchas gracias. Solo iba a decir que estoy súper de acuerdo con lo que estaba diciendo Marcelo y con lo que estaba comentando usted. Y ahí está la importancia y el reto de planificar actividades en las cuales pues uno vaya viendo el avance de los temas que se van estudiando clase a clase. Y es un poco difícil a veces como docente cuando pues el programa ya establecido por la institución le dice a uno que tienen que cubrir tantos contenidos que a veces son contenidos difíciles en un periodo de tiempo que no es realista para el nivel de experticia que se quisiera lograr. Por ejemplo, en mi caso y tal vez en el caso de Marielos, que trabajamos en los idiomas, a nosotros, por ejemplo, nos dan un mes y en un mes tenemos que cubrir 3 unidades y cada unidad son 4 lecciones. Y en cada lección hay un montón de contenido y todo eso tiene que verse en 40 horas, no más, no menos, y tienen que estar listos para que ya el siguiente docente no lo tenga que repetir. Entonces, ahí está pues el reto de tener una buena planificación y de ir evaluando. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Ahí sería el reto como yo diría compartido, porque sí tenemos una meta de aprendizaje por cumplir, pero también va a requerir de mucha autonomía de parte del participante, del estudiantado, independiente, bueno, a nivel universitario aún más, ¿verdad? Porque esperamos que ya tengan esas habilidades más desarrolladas. Pero yo quisiera ahí aportar, ya le voy a dar palabra a Adrián, por ejemplo, una asignatura que se da al inicio, no sé si en todas las carreras, pero que tuve oportunidad de brindar, se llama aprendizaje autónomo. Y me parece muy importante porque aunque los temas que da son muchas de las estrategias y metodologías para que, como lo dice, ¿verdad? Ya tenga una referencia de cómo estudiar, cómo hacer un mapa mental, conceptual, un diagrama de Venn, diferente, incluso técnicas de lectura rápida, de poder identificar palabras, temas principales, secundarios, el extracto, ¿verdad? Porque a ese nivel todavía están construyendo la parte de un ensayo y aspectos bien básicos, ¿verdad? Referencias bibliográficas, etcétera. Entonces, desde entonces debe haber esa parte que realmente les ayude a tener a tener una base que posiblemente en bachillerato no la tienen del todo consolidada y que a nivel universitario todavía la vamos construyendo, pero debe haber realmente una autonomía, un interés y esa cultura, ¿verdad? Crear y formar esa cultura de lograr adquirir esas habilidades por interés, un interés propio. Adrián, adelante. Hola, buenas noches. Nada más comentar, ¿verdad? Que me parece muy interesante algo que mencionaron mis compañeros de cómo las instituciones o el sistema más bien o la sociedad, ¿verdad? Nos limita o nos restringe en ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, yo soy médico, ¿verdad? Ya mis compañeros ya saben. Pero nosotros en la universidad que yo estudié tienen un sistema de evaluación diferente para nuestra carrera que hasta donde yo sé, ¿verdad? No lo tiene ninguna otra universidad, que nos evalúan igual, ¿verdad? De ciclos, pero todo lo que nosotros hacemos en el ciclo vale solamente el 20% y el 80% depende de un examen final.
Entonces, siento que yo tuve la experiencia con muchos de mis compañeros, se esforzaban durante todo el ciclo, pero por X o Y razón, ¿verdad? En la última evaluación ellos salían mal y reprobaban año. Entonces creo que la forma, ¿verdad?, de evaluar y la autonomía y todo lo que se está hablando es bastante importante porque, o sea, el efecto que para estas personas la forma de evaluar no solamente representa, digamos, el hecho de aprender, sino que les afecta también en su salud mental, su salud física, en la cuestión económica, ¿verdad? Entonces creo que es algo bastante, bueno, al menos yo lo tomo así, ¿verdad? Para mi área, creo que es algo bastante delicado la forma en que nosotros evaluamos o decimos las cosas. Lo que usted mencionaba de que esto tuvieron que haberlo visto en tal año, o sea, ya no lo vamos a ver. Eso a mí, créame que me pasó muchísimas veces. Y realmente sí, depende ya de uno, ¿verdad? Uno mismo, pues claramente, ¿verdad? Tratamos con seres humanos, entonces estarse actualizando y tener ese hábito de autonomía, ¿verdad? Que aunque nos cueste leer, pero por lo menos tratar de... Gracias, gracias. Quisiera preguntar, ¿dónde es? Y realmente el impacto, como dice Adrián, ¿verdad? De ese sistema de evaluación que dependa únicamente de un examen y no del proceso, no del desempeño que se ha ido realizando. Ese es el cambio de chip que debemos hacer para nosotros poder cortar, digamos, hasta ahí cómo se ha ido desarrollando, incluso este ejercicio de la elaboración de una prueba que van a ir realizando a partir de esta sesión y de una guía que les voy a compartir para que ustedes hagan esa redacción es también importante verificar cómo estamos redactando. A la hora de realizar una evaluación debemos evitar el uso de términos ambiguos, ¿verdad? Incluso en las opciones, ya sea en la parte de 4 opciones, de la opción múltiple, ¿verdad? He visto algunas redacciones que yo me quedo impresionante, que no se sabe realmente cuál es la correcta, o que se seleccionen 2 o 3 alternativas y se genere una ponderación que eh, confunde al estudiantado, ¿verdad? Entonces, que dependa de un examen más que del proceso y del desempeño, realmente es inadecuado, ¿verdad? Creo que son procesos que deben ir regulándose y mejorándose, ¿verdad? En todas las IES. Muy bien. Y como tercer paso de estas características de estas pruebas escritas es la confiabilidad, ¿verdad? Se refiere a la precisión, a la permanencia con la obtención de los mismos resultados de diferentes poblaciones. Es decir, si esta prueba la voy a pasar con el turno de la mañana y con el turno de la tarde, los resultados deberían ser semejantes. O podríamos también verificar dentro de estos resultados cuáles han salido dentro de la media o si posiblemente en alguno de los 2 turnos o de los 2 grupos hubo algún tema que no fue planificado correctamente en el tiempo o se obvió, ¿verdad? Y podemos ver diferencias si las hubieran. Esto quiere decir que al aplicar el mismo instrumento en 2 poblaciones deben ser igual o muy semejantes. Ahí podemos tener realmente algo global, ¿verdad? Una información global del sistema de evaluación que estamos realizando. Sí, en esta parte realmente debe haber una supervisión, ¿verdad? A la hora de desarrollar este plan de evaluación que incluso vamos a construir, cada quien va a seleccionar un programa, ¿verdad? De la asignatura que quisiera impartir. Y este plan de evaluación es lo que se presenta y se tiene que compartir desde el primer día que iniciamos con nuestros estudiantes, ¿verdad? Este es el programa de asignatura y ahí hay una diferencia. Cuando nos dan un plan de estudio,
aunque sí hay libertad de cátedra, el sistema educativo pide, ¿verdad? El Ministerio de Educación pide que respetemos ese plan de asignatura, que podamos desarrollarlo, hacerle mejoras, pero no suprimir contenido. Sí podemos agregarle, incluso dejar sugerencias al final del ciclo. ¿Qué temas deberían haberse agregado? Por ejemplo, cada cuánto se actualiza una carrera de licenciatura. Vamos a ver, Marielos. Perdón, la pregunta es ¿cada cuánto se actualiza en la actualidad Los planes de estudio de una licenciatura? Ay, Dios, porque tengo entendido que a veces entre 10 años, 8 años por ahí van las actualizaciones, porque yo escuchaba que de repente alguien con dejar una materia, entonces ya lo absorbí el pensum y ya tenía que hacer más materias, pero sí no estoy segura cuánto es actualmente. Bueno, no se preocupe, para una licenciatura son 5 años, ¿verdad? Lo que está en vigencia, al menos que se haga una prórroga, sigue ese plan de estudio en vigencia, y si no, como menciona Marielo, se absorbe, ¿verdad? Es decir, hay un plan de equivalencia entre los cambios que se hacen en tanto en malla curricular como en el contenido, ¿verdad? Ahora bien, una maestría, ¿cada cuánto se actualiza? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto dura la maestría? Tiene que ver con el tiempo de duración. Muy bien, Marielos. Sí, cada 2 años, al menos que haya una prórroga, ¿verdad? Eso siempre va a validación, ¿verdad? Si no hay una actualización de contenidos, sí se puede hacer una actualización. A eso iba, Adrián. Cada cuánto se actualiza un doctorado. En el caso del doctorado en medicina, debería actualizarse cada 8 años, ¿verdad? Si es doctorado en cirugía dental, creo que es de 6 a 7 años, pero sí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a esperar en el caso de medicina, que es un área muy delicada y en el contexto de la pandemia? ¿Cómo vamos a esperar incluir el tema, por ejemplo, del COVID y enseñarlo en las aulas universitarias solo porque no está en el plan de estudio? ¿Verdad? Adrián, si nos puede comentar de qué año dices, y ese 1992. Hola, sí, pues el pensum, ¿verdad? Ya con eso creo que ya saben dónde estudié, pero, o sea, el pensum sí realmente es bastante antiguo. Fíjese que eso que menciona, ¿verdad? Del COVID, de cómo se va a enseñar y todo eso, realmente los docentes, ¿verdad? Ahí se las imaginan. A mí me pasó la experiencia que estaba en tercer año, cuando pasó lo de la chikungunya. Entonces, como fue algo emergente, ¿verdad? Algo nuevo, y lo del ébola, creo que al mismo tiempo se escuchaba en África, pues yo en ese entonces estaba viendo una materia que se llamaba enfermedades transmisibles, que aunque no fuera parte del programa, las enfermedades sí se incluyeron. O sea, fue a decisión de los docentes, no realmente de la universidad que tomó, ¿verdad? La iniciativa. Entonces creo que así. Igual que el Zika, ¿verdad? Sí está bastante desactualizado. Es mejor no digo. Vaya. Sí, realmente creo que es una responsabilidad de las. Dígalo, es de la Nacional. De la Nacional. Bueno, sí. Realmente, en algunos aspectos, yo diría que esta parte de la autonomía a veces afecta en ese sentido, ¿verdad? Afecta en ese sentido porque deberíamos irnos actualizando, ¿verdad? Deberíamos ir actualizándonos. También hay procesos en las carreras del área de salud, por ejemplo, también en la universidad que menciona Adrián, el tema de algunas carreras como radiología e imágenes, incluso con la tecnología que va surgiendo, esos son temas que deben ir
incorporándose, ¿verdad? No como lo bueno es que han hecho esas incorporaciones dentro de la flexibilidad del currículum y no esperar tanto tiempo para realmente enseñarlos, ¿verdad? Y compartirlas con el estudiantado. Bueno, es interesante todo lo que hemos tenido como experiencia y no solo como facilitadores, sino como parte que hemos vivido, ¿verdad? Como estudiantes universitarios, etcétera. Ahora también vamos a hablar un poco de las ventajas de estas pruebas, ¿verdad? Al mismo tiempo, más adelante vamos a ver esas limitaciones, porque las tienen, ¿verdad? Entre esto es que tiene criterios de clasificación, ¿verdad? Unívocos y precisos, ¿verdad? Entonces, por eso debemos tener claro, como mencionaba compañeras, un objetivo, una finalidad, ¿verdad? Y también un mapeo del periodo que vamos a retomar. Como decía, ¿verdad? No esperar hasta el último día para ir construyendo ese parámetro que vamos a tener en consideración, sino hacerlo de una forma global y procesual, ¿verdad? También es posible medir el nivel de conocimiento, la comprensión o la aplicación que posee un individuo acerca de un contenido específico. Y acá debemos hacer un equilibrio bastante importante entre la parte de conocimiento, que no deja de ser importante, pero es necesario también la parte de la comprensión y la aplicación. No dejando a un lado la parte actitudinal, ¿verdad? La parte actitudinal, porque podremos tener una profesión, pero si el profesional que tiene a cargo el compartir, atender, ser servicial con la población, pues definitivamente esa parte faltará, ¿verdad? Entonces, un profesional que trate mal a su paciente, por ejemplo, o no sepa decir una noticia, o si el estudiante se equivocó, lo hacemos, lo señalamos o lo señalamos en público, definitivamente eso va a impactar negativamente y vamos a guardar esa experiencia independientemente que sea a nivel universitario, pero debemos tomar en cuenta, como decía Adrián, estamos trabajando con personas que estamos aprendiendo unos de otros, así como a veces hemos compartido con la parte de ingeniería, la parte de medicina, la parte de idiomas, de ciencias jurídicas, pues realmente todas las áreas tenemos la posibilidad de compartir con diferentes especialidades. Entonces debemos tomar en cuenta esto. Los reactivos que los integran son una muestra representativa y equilibrada de los conocimientos que deseamos evaluar. Entonces ahí podemos obtener una valoración de uno o más temas o subtemas en esta prueba. Por eso debemos tener claro el periodo que vamos a tomar en cuenta, así como su ponderación. Hacerlo lo más adecuado posible. Si es una unidad, bueno, eso va a ser parte del ejercicio que vamos a hacer el día sábado, que es el análisis de los programas de asignatura. Ahí vamos a ver el equilibrio entre horas prácticas y horas teóricas y que de eso también va a depender ese equilibrio, ¿verdad? Si alguna unidad de ese programa tiene más práctica que teoría, definitivamente vamos a evaluar eso, la aplicación y la metodología y los ítems que planifiquemos para esta prueba deberán ir acordes a. Muy bien. También permite comparar el desempeño de individuos y de grupos, ¿verdad? Tenemos esa información que nos brinda la centralización de los resultados de estas pruebas. También es un instrumento flexible que cuenta con una aparente facilidad en la elaboración, aplicación y análisis de los resultados.
históricamente, ¿verdad? De cuántas preguntas ha sido un examen. No sé si recuerdan hace muchos años, ¿verdad? Incluso existen todavía para el área de educación, por ejemplo, para el escalafón docente, que es el ascenso al nivel 1, son alrededor de 100 preguntas o 200 preguntas. Entonces, realmente, ¿cuántas de estas van enfocadas a la parte factual o la parte conceptual? ¿Cuántas aplicadas a la parte práctica, a la aplicación y a la parte actitudinal? Entonces, habrá que verificar eso teniendo una visión un poquito más crítica. Entonces, podemos tener esa parte flexible, ¿verdad? Pero eso va a depender del diseño que le vamos a dar a este instrumento. También tenemos algunas limitaciones para el diseño de esto. Es posible, ¿verdad?, que se presente un estudiante y que conteste al azar, ¿verdad? Yo ya lo he visto en algún compañero, posiblemente ustedes hayan notado que alguien asista con alguna inseguridad, ¿verdad? Y que, ¿verdad?, contestemos al azar. Posiblemente pueda responder la correcta, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el estudiante efectivamente posee el conocimiento. Por eso es importante hacer ese equilibrio, ¿verdad?, entre lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. También podemos caer, esta es una limitación bastante fuerte, se puede caer en la memorización de conocimientos, depende de la redacción de los reactivos. Entonces, en este sentido, sí, ¿verdad? Debemos revisar, ¿verdad? Por eso algunas actividades a la hora de redactar estas pruebas es como que, y un ejercicio sano, saludable, cuando yo le pueda compartir, por ejemplo, a Noel, yo hice esta prueba, ¿me la puedes revisar? Para ver desde la perspectiva de estudiante o desde la perspectiva externa, si realmente está bien redactado, ¿verdad? Esa prueba. Si realmente estamos evocando, ¿verdad? O estamos consultando un material en particular. ¿Se entiende la idea o no se entiende? O los reactivos están ambiguos o hay una trampa ahí, ¿verdad? Hay una trampa y se nota, ¿verdad? Entonces, eso también, ¿verdad? Debilita, ¿verdad? La seguridad del estudiante. También, ¿verdad? Por medio de ellos solo se puede conocer el resultado final y eso también lo mencionaba Marcelo, ¿verdad? De los aprendizajes esperados. Llegamos hasta el último día, hasta el último registro para hacer un examen que va únicamente con lo conceptual, entonces definitivamente los resultados o la media de esos resultados que obtengamos nos va a decir si vamos a dejar, por decirlo así, ¿verdad? Si vamos a dejar a la mitad del grupo porque no contestó la respuesta correcta. Entonces es de realmente valorar. Requerirán de una retroalimentación después del resultado para conocer por qué de los aciertos y de los errores. Esto con la finalidad de reforzar los aprendizajes esperados. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo después de una prueba escrita para ir resolviendo pregunta a pregunta? Para darles una mayor seguridad, darles respaldar, ¿verdad? ¿Por qué sí y por qué no de esta pregunta? Entonces, ahí podemos obtener resultados interesantes que nos va a decir realmente si la mejor estrategia para utilizar es la prueba o no. Realmente, si nos pregunta en algunas carreras, pues realmente buscamos un enfoque de desempeño,
más que una prueba. Digamos, ahorita que estamos en proceso de planificación, aunque sí es necesario conocer la redacción de pruebas, los diferentes ítems que los vamos a realizar, buscamos que hayan productos, ¿verdad? Buscamos que hayan productos o el enfoque, hacer un análisis del enfoque que le vamos a dar a la prueba, más que evaluar conocimiento, ¿verdad? Entonces, es interesante que nosotros definamos desde hoy de qué asignatura lo vamos a realizar y al mismo tiempo qué contenidos o qué 2 o 3 contenidos vamos a retomar para realizar esta prueba que vamos a representar, ¿verdad? Les voy a dar 2 minutitos para que piensen y me compartan, ¿verdad? De qué asignatura van a seleccionar y qué más o menos temáticas o áreas van a retomar para la prueba que van a elaborar. ¿Alguien quiera compartir? Les voy a dar tiempecito para que puedan tomar nota ahí en su cuadernito. Y, y me compartan. ¿Con quién quiere empezar? ¿Qué asignatura? ¿Y qué contenidos van a retomar para la prueba? Adelante, Marielos. Gracias. En mi caso sería la materia de inglés porque es la que estoy dando periódicamente y el tema sería el presente simple. Es como de nivel básico. ¿Qué tipo Correcto. de preguntas normalmente, cómo lo enfocaría? ¿A qué áreas? ¿Conceptual, procedimental? ¿Cuál sería el enfoque? Voy a seguir pensando. Muy Yo bien. creo que sería quizá procedimental porque sería de aplicarlo ya a la hora o sea, que ellos reproduzcan ya el contenido. Sí, sí, muy bien. Adrián. Buenas noches. Pues Buenas a mí me noches. gustaría realizar lo de la asignatura que se llama Medicina Interna y específicamente sobre el tema de electrocardiograma, que es un estudio que se realiza en el corazón, ¿verdad? Y tal vez podría ser, digamos, experimental con la situación, ¿verdad? De que entre los mismos estudiantes podrían tomarse los estudios para interpretarse ellos mismos el estudio. Muy bien, ya llevaría lo conceptual, lo procedimental e incluso la interpretación, ¿verdad? Y estaría bastante integral, ¿verdad? Noel. Marcelo. Yo creo que enfocaría con metodología de investigación, específicamente con técnicas cuantitativas de investigación. Muy bien, aplicación sería. O iría combinado, No, conceptual. combinado, porque primero se tocan conceptos básicos y a la par, el módulo anterior hicimos un ejercicio de planificación. Entonces, más o menos en el ejercicio de planificación, fuimos poniendo los temas y las actividades, digamos, pedagógicas, ¿verdad? Entonces, pienso retomar un poco de lo que puse ahí, de que más o menos
actividades teóricas y también aplicativas, prácticas. Muy bien, gracias. Bueno, yo maestra realmente no tengo experiencia docente, Ujú. ¿verdad? Pero cuando pienso en cómo podría, digamos, trabajar, por ejemplo, yo soy administrador de empresas y justo los contenidos o las materias que veo que son como las en las que yo podría tal vez introducirme en esta área son microeconomía, por ejemplo, contabilidad 1, por ejemplo. Entonces, y estoy pensando en que podría ser, eh, por ejemplo, los temas más básicos, ¿verdad? Pues, la partida doble, por ejemplo, en El contabilidad balance 1, ¿verdad? general. Ujú. El balance general. Entonces, esos detalles, ¿verdad? Y yo entendería entonces que son de aplicación. Y yo creería, Noel, está muy bien, ¿verdad? Que vayamos visualizando, aunque no en el momento no haya tenido la práctica, ¿verdad? Visualizando eso, ¿verdad? En este caso, la asignatura, el contenido y iría híbrido, ¿verdad? Es decir, va la parte conceptual porque debe manejar, me imagino, lo de los reglamentos, las leyes, Es ¿verdad? correcto. Ya, sí. Y podría colocar incluso en esa prueba una foto del libro diario, qué sé yo, ¿verdad? Es Todo ese correcto. detalle y que identifique las áreas, por ejemplo, o cómo se hace un ejercicio práctico, ¿verdad? Redactar Sí. un pequeño caso y obtener una respuesta aplicada de parte de cada estudiante. Muy bien, Hildo, interesante. Bueno, quizás por honrar el tiempo, quizás voy a ir finalizando, aunque vamos a tener un material corto para que lo tomen de referencia en la redacción de esa prueba escrita, ¿verdad? Mencionarles los tipos de reactivo, que también lo vamos a encontrar ahí, opción múltiple, y ahí debemos tomar en cuenta que a nivel universitario, los números de opciones que debemos utilizar o los recomendables son de 4 a 5 opciones. También tenemos esas preguntas de respuesta corta o de complementación, es decir, que haya que escribir algo bastante puntual, falso o verdadero, que deben ser redactadas en forma de afirmación, ya sea positiva o negativa, para que ellos identifiquen la aplicación. Cuando estamos hablando de procesos, ¿verdad? O de pasos, estamos hablando de jerarquización, ¿verdad? Identificación de conceptos, correspondencia, y eso va a la par del análisis de relaciones, ¿verdad? Que sería como pareamiento, conocido como pareamiento. Todo eso lo podemos realizar tanto en una prueba escrita presencial como las posibilidades que tenemos en plataforma Moodle, y en algún momento ustedes también van a tener el acceso a la edición, ¿verdad? De este tipo de material, también lo van a poder realizar. Bueno, la prueba escrita tiene, ¿verdad?, aspectos bien puntuales que lo van a ver en la guía que les voy a compartir. Por ejemplo, la parte de identificación de la parte introductoria. Estamos hablando del nombre de la universidad, del departamento, de la carrera, ¿verdad? Estamos hablando también de la asignatura, el objetivo que contiene y ahí vamos a dejar realmente indicaciones claras de cada uno de los ítems que vayamos a utilizar, cuánto es la ponderación por cada una de las secciones. Y aunque yo les estoy presentando una variedad de reactivos, no precisamente los vamos a utilizar todos en una prueba. Podríamos seleccionar, por ejemplo, opción múltiple, respuesta corta, falso y verdadero, y darle distribuir entre estos tres elementos el 100% de mi prueba, ¿verdad? Y sobre eso, ¿verdad? Debe haber una planificación previa, es decir, qué temas voy a incluir y cada uno de los aspectos que lleva esta prueba. Entonces, el que vamos a ir construyendo
construyendo esta prueba escrita y me pueden brindar desde ya acceso, ¿verdad? Para irlo haciendo y que esto lo vayamos validando y lo construyendo durante el módulo, ¿verdad? Que va a ser parte de nuestro Google Site o de nuestro e-portfolio, nuestro portafolio digital de los diferentes instrumentos de evaluación que vamos a ir construyendo. ¿Verdad? ¿Alguna consulta hasta el momento? Yo sé que hay mucho, ¿verdad? Hay mucho material, pero vamos a ir introduciendo. Por eso me parecía importante que nos reuniéramos este día, ¿verdad? Previo al día sábado, para ir conociendo cómo vamos, y los invito también a poder verificar, darle lectura a los diferentes conceptos, hacer uso del material complementario, y también pueden hacer búsqueda de material adicional. Bueno, de mi parte creo que nos quedaríamos hasta acá, y yo quedaría de enviarles información adicional y más detallada para ya que ustedes lo tomen de referencia para la redacción de la prueba escrita, que es uno de los primeros instrumentos que vamos a ir creando, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta que quiera que desarrollemos? El día sábado, ¿qué tenemos que entregar? Solo para estar más claro. Sí, el día sábado ustedes van a presentar su concepto de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Y vamos a, sí, eso sería. Ok. Uh-huh. Y luego ustedes ya van a ir trabajando sobre esta prueba, ¿verdad? Que la vamos a ir revisando, ¿verdad? Cuando ustedes me brinden acceso para tener listos esos materiales. Bueno, agradecerles por el espacio. Vamos a seguir agregando, ¿verdad? Más práctica estamos viendo la parte conceptual, pero lo vamos a aplicar para realmente complementar y que sea de forma integral el ejercicio que vamos a ir realizando a lo largo del módulo. Así que nos quedamos hasta acá en esta sesión y nos vemos, primero Dios, el día sábado en la sesión presencial. Así que les agradezco y pasen feliz noche. Muchas gracias, maestra. Cualquier Buenas noches. consulta quedó a la orden. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche. A la orden. Gracias. Feliz noche.